El último turno. La noche se cernía sobre la Ciudad de México como un manto aterciopelado, salpicado por el brillo incesante de los letreros de neón que caracterizaban a la zona rosa. El reloj del Café Madrigal marcaba las 2:45 de la madrugada, y Elena Ramírez, con sus 25 años recién cumplidos, limpiaba las últimas mesas del establecimiento. El local, con sus paredes color terracota y sus ventanales antiguos que daban a la calle Génova, había sido testigo de incontables historias a lo largo de sus 50 años de existencia. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume dulzón de los pasteles que quedaban en la vitrina, creando esa atmósfera única que solo los cafés nocturnos pueden lograr. Los últimos clientes se habían marchado hacía unos minutos, dejando tras de sí el típico caos de una noche de viernes: tazas a medio vaciar, servilletas arrugadas y las inevitables migas de pan esparcidas sobre los manteles blancos. «Ya casi termino, don Roberto», gritó Elena hacia la cocina, donde el viejo cocinero guardaba los últimos utensilios. Su voz resonó en el espacio casi vacío, rebotando entre las paredes decoradas con fotografías en sepia de la antigua Ciudad de México. «No te preocupes, mijita», respondió la voz gastada del hombre, que llevaba trabajando en el café desde antes que Elena naciera. «Pero ten cuidado al salir. Últimamente han pasado cosas raras por aquí. La zona rosa no es la misma de noche». Elena sonrió, acostumbrada a las advertencias del supersticioso cocinero. Don Roberto siempre tenía alguna historia sobre aparecidos o presencias extrañas, especialmente en las noches de luna llena como esta. Mientras limpiaba la última mesa, recordó todas las leyendas urbanas que había escuchado sobre el barrio: la mujer que murió en un accidente y cuyo llanto se escuchaba en las madrugadas, el niño fantasma que jugaba en la fuente de la glorieta de los insurgentes, las sombras que aparecían en las fotografías tomadas en ciertas esquinas. El sonido del trapo húmedo contra la madera de las mesas creaba un ritmo monótono que se mezclaba con el murmullo lejano del tráfico nocturno. A través de los ventanales, Elena podía ver las luces de los antros cercanos, donde la vida nocturna de la zona rosa seguía en pleno apogeo. Grupos de jóvenes pasaban riendo por la acera, sus voces amortiguadas por los cristales del café. De repente, el tintineo delicado de una taza la hizo voltear. El sonido provenía de la esquina más alejada del café, donde una mujer joven estaba sentada, aunque Elena estaba completamente segura de que esa mesa había estado vacía momentos antes. La extraña llevaba un vestido floreado de estilo ochentero, con hombreras pronunciadas y un peinado que parecía sacado de una revista antigua. «Disculpe, señorita, ya estamos». Las palabras se congelaron en la garganta de Elena cuando la mujer levantó la mirada. Sus ojos eran completamente negros, como pozos sin fondo, y su piel tenía una palidez antinatural que parecía absorber la luz del local. El aire alrededor de la mesa se había vuelto tan frío que Elena podía ver su propio aliento. «Solo quiero compañía», dijo la extraña con una voz que sonaba como el eco en un túnel vacío, un sonido que parecía venir de muy lejos y de todas partes al mismo tiempo. Nadie debería estar solo la noche de su muerte. El trapo de limpieza cayó de las manos temblorosas de Elena, produciendo un sonido húmedo contra el piso de mosaicos. El frío se intensificó, y las luces del café comenzaron a parpadear rítmicamente, como si respondieran a una energía invisible. ¿Quién es usted?», logró articular Elena, mientras daba un paso hacia atrás. Sus piernas se sentían pesadas, como si estuviera tratando de moverse bajo el agua. La mujer sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos negros. «Me llamaba Patricia», respondió con aquella voz etérea. «Patricia Mendoza. Morí aquí hace 38 años, en la esquina donde ahora está tu café. Era una noche como esta, con luna llena y el aire cargado de presagios». Elena sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Las fotografías en las paredes parecían vibrar, y las sombras en las esquinas del café se alargaban de manera imposible. Desde la cocina, el sonido de los trastes se había detenido por completo, como si don Roberto también sintiera la presencia sobrenatural. «No temas», continuó Patricia, y por un momento su imagen pareció fluctuar, como una transmisión de televisión con interferencia. «No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí para advertirte.
La zona rosa guarda muchos secretos, Elena. Algunos de nosotros nos quedamos para proteger a los vivos, para evitar que la historia se repita. El sonido de una sirena en la calle rompió momentáneamente el extraño hechizo. Elena parpadeó, y cuando volvió a mirar, la mesa estaba vacía. Solo quedaba una taza de café intacta, con el líquido negro reflejando las luces parpadeantes del local, y junto a ella, una fotografía en blanco y negro que mostraba el mismo café, pero décadas atrás. Con manos temblorosas, Elena tomó la fotografía. En ella, una joven sonriente con un vestido floreado posaba frente al edificio que ahora ocupaba el Café Madrigal. Al dorso, con letra desvaída, se leía, Patricia Mendoza, 1985. La última noche. Mijita, ¿todo bien allá afuera? La voz de don Roberto la sobresaltó. El viejo cocinero se asomó desde la cocina, secándose las manos con un trapo. Sentí un frío muy raro y... Sus palabras se interrumpieron cuando vio el rostro pálido de Elena y la fotografía en sus manos. Don Roberto se persignó lentamente, murmurando una oración. «Ay, mi niña», dijo suavemente. «Ya la viste, ¿verdad? A la señorita Patricia. Aparece cada vez que algo malo está por suceder en el barrio. Es como nuestra guardiana, ¿sabes? Lleva años advirtiendo a la gente, tratando de evitar más tragedias». Elena miró nuevamente hacia la mesa vacía, donde la taza de café comenzaba a emanar un tenue vapor en espirales hipnóticas. Las luces de los letreros de neón del exterior proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, y en el silencio del café, casi podía escuchar el eco de pasos lejanos y risas antiguas. ¿Qué quiere advertirnos?, preguntó finalmente, sin poder apartar la vista de la fotografía. Don Roberto se acercó cojeando ligeramente, sus zapatos haciendo crujir el piso de madera. Eso, mijita, es lo que tendremos que averiguar. Porque cuando Patricia Mendoza aparece, siempre hay una razón. Y nunca es una coincidencia. El reloj del café marcó las 3 a.m. con un suave campanilleo, y afuera, la luna llena brillaba sobre la zona rosa como un ojo vigilante. En algún lugar cercano, el sonido de tacones sobre el pavimento resonó en la noche, alejándose hasta perderse en el laberinto de calles donde los vivos y los muertos compartían territorio, donde cada esquina guardaba una historia y cada sombra podía ocultar un secreto. Elena supo, mientras guardaba cuidadosamente la fotografía en el bolsillo de su delantal, que su vida en el Café Madrigal nunca volvería a ser la misma. La noche había traído consigo más que un encuentro sobrenatural, había abierto una puerta hacia un mundo de misterios que esperaban ser descubiertos en las entrañas de la ciudad. Don Roberto apoyó una mano arrugada sobre su hombro. «Ven, mijita», dijo con voz suave. «Te prepararé un té de tila antes de cerrar. Y mientras tanto, te contaré todo lo que sé sobre Patricia Mendoza y los otros espectros de la zona rosa. Porque si ella te eligió para mostrarse, es porque tienes un papel importante que jugar en lo que está por venir». Las luces del café parpadearon una última vez, como asintiendo a las palabras del viejo cocinero, mientras la noche de Ciudad de México seguía su curso, indiferente a los misterios que se gestaban en sus calles más emblemáticas. Los que saben. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina inusual para la Ciudad de México, como si la noche anterior hubiera dejado un velo sobrenatural sobre la zona rosa. Elena no había dormido bien, las imágenes de Patricia y sus ojos negros la habían perseguido en sueños fragmentados y confusos. Se encontró caminando por las calles del barrio mucho antes de su horario habitual en el café, sus pasos la llevaron instintivamente hacia la pequeña tienda de hierbas de Doña Carmen. El local de Doña Carmen era una anomalía en la modernidad de la zona rosa, una casona antigua de 2 pisos, pintada de un azul deslavado, con macetas de plantas medicinales en las ventanas y un letrero desgastado que simplemente decía «Hierbería y consultorio espiritual». El edificio parecía resistirse tercamente a los cambios que el tiempo había traído al barrio, igual que su dueña. La campanilla de la puerta sonó con un tintineo musical cuando Elena entró, y el aroma característico a copal e incienso la envolvió como un abrazo familiar.
El interior de la tienda era un laberinto de estantes de madera oscura, repletos de frascos con hierbas secas, velas de diferentes colores, amuletos y objetos místicos cuyo propósito solo doña Carmen conocía. La luz entraba por ventanas altas, creando patrones de luz y sombra que bailaban entre el humo del incienso. Doña Carmen, una mujer menuda de cabello blanco recogido en un moño apretado y rostro surcado por arrugas que hablaban de décadas de sabiduría, estaba organizando unos frascos en un estante. Sin voltearse, habló con voz serena. «Así que ya la viste», dijo sin preámbulos, mientras colocaba un frasco de lo que parecía ser albahaca seca en su lugar. «Patricia siempre escoge bien a quienes se les aparece». Elena se detuvo en seco, su corazón dando un vuelco. «¿Cómo? ¿Cómo lo sé?» Doña Carmen se giró finalmente, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de sabiduría y algo más profundo, más misterioso. «Niña, llevo más de 50 años en este barrio. Los espíritus son como las golondrinas, siempre regresan a donde encuentran refugio». La anciana se movió con sorprendente agilidad entre los estantes, tomando diferentes hierbas y colocándolas sobre el mostrador de madera gastada. «La llorona de la zona rosa», así la llaman algunos, continuó mientras trabajaba. «Aunque ella no busca a sus hijos como la otra. Patricia busca advertir a otros sobre su destino, sobre los peligros que acechan en las sombras de nuestras calles». «Entonces, ¿es real? ¿Todo esto es real?». Elena se apoyó en el mostrador, sintiendo que sus piernas podrían fallarle en cualquier momento. Doña Carmen soltó una risa suave, como el susurro de hojas secas. «Tan real como tú y yo, mijita. Aunque la realidad tiene muchas capas, como una cebolla. Y algunos tenemos el don, o la maldición, de ver más allá de la primera capa». El sonido de la campanilla interrumpió su conversación. Miguel, un joven fotógrafo que Elena reconocía de haberlo visto ocasionalmente en el café, entró en la tienda. Llevaba su cámara profesional colgada al cuello y una mochila desgastada al hombro. Su rostro mostraba la misma expresión de quien ha dormido poco y visto demasiado. «¿Están hablando de los fantasmas?», preguntó sin rodeos, mientras sacaba su cámara. «He estado siguiendo las apariciones durante meses. Hay patrones, lugares específicos donde ocurren. No son coincidencias». Doña Carmen asintió con aprobación. «Miguel ha estado documentando lo que otros se niegan a ver», explicó a Elena. «Los espíritus tienen sus razones para mostrarse, y sus apariciones no son aleatorias». Miguel conectó su cámara a una tablet que sacó de su mochila y comenzó a mostrar fotografías, manchas de luz inexplicables en esquinas específicas de la zona rosa, sombras con formas humanas claramente definidas donde no debería haber nadie, y entonces, algo que hizo que el corazón de Elena se detuviera, la misma mujer de ojos negros, Patricia, sentada en diferentes cafés de la zona. «Esta es de hace 3 semanas, en el Café Nuevo León», señaló Miguel una de las imágenes. «Y esta, del mes pasado, en la Casa del Té. Siempre aparece antes de que algo significativo ocurra en el lugar». «El incendio del Nuevo León», murmuró doña Carmen. «Y el derrumbe que se evitó en la Casa del Té porque evacuaron el edificio a tiempo». Elena estudió las fotografías con atención. En cada una de ellas, Patricia aparecía con el mismo vestido floreado de los años 80, la misma expresión de melancolía en su rostro pálido. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «¿Por qué se me apareció a mí?». Doña Carmen comenzó a mezclar las hierbas que había reunido en un mortero de piedra, el suave golpeteo de la mano de piedra creando un ritmo hipnótico. «Los espíritus no eligen al azar, mijita. Patricia fue una artista en vida, una pintora que capturaba el alma de la zona rosa en sus cuadros. Murió tratando de advertir sobre el peligro que se cernía sobre el barrio. Y ahora continúa su misión desde el otro lado», completó Miguel, mientras seguía pasando fotografías en su tablet. «He estado investigando su historia. Hay más, mucho más de lo que la gente sabe». El aroma de las hierbas machacadas llenó la tienda, mezclándose con el incienso. Doña Carmen vertió la mezcla en una pequeña bolsa de tela roja y se la entregó a Elena.
Ruda, Albahaca y Romero, explicó. Para protección y claridad mental. Las vas a necesitar si quieres entender lo que está pasando. ¿Y qué está pasando exactamente? Elena tomó la bolsa, sintiendo el calor residual de las hierbas a través de la tela. La zona rosa está cambiando, respondió doña Carmen, su voz adquiriendo un tono más grave. Los edificios antiguos están siendo demolidos, las tradiciones se pierden, la historia se borra. Y con cada pedazo de historia que desaparece, las barreras entre nuestro mundo y el de los espíritus se hacen más delgadas. Miguel asintió, guardando su equipo. He estado marcando en un mapa todos los lugares donde hay apariciones reportadas. Forman un patrón, como una red invisible sobre el barrio. Y todos coinciden con sitios que están en la mira de las desarrolladoras inmobiliarias. Los muertos protegen lo que los vivos quieren destruir, murmuró doña Carmen, encendiendo una nueva vara de incienso. Patricia no es la única, pero es la más persistente. La más decidida a hacer que su mensaje sea escuchado. El humo del incienso formó espirales en el aire, y por un momento, Elena creyó ver formas en ellas, rostros que aparecían y desaparecían en la bruma aromática. La luz que entraba por las ventanas había cambiado, volviéndose más dorada, más densa, como si el tiempo dentro de la tienda fluyera de manera diferente. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Elena, sintiendo que la pregunta iba dirigida tanto a doña Carmen como a las presencias invisibles que parecían llenar el espacio. Escuchar, respondió la anciana con simplicidad. Observar. Documentar. Los espíritus tienen sus razones para manifestarse, y Patricia te ha elegido como testigo. El Café Madrigal no es solo un café, mijita. Está construido sobre el lugar exacto donde ella murió, donde la historia comenzó. Miguel sacó una libreta desgastada de su mochila y la abrió sobre el mostrador. Las páginas estaban llenas de notas, recortes de periódicos antiguos y bocetos de lugares de la zona rosa. He estado recopilando testimonios, explicó. Cada persona que ha tenido un encuentro con Patricia, cada aparición documentada. Hay un patrón más grande aquí, una historia que necesita ser contada. Doña Carmen colocó una vela blanca sobre el mostrador y la encendió con movimientos precisos. La llama se mantuvo perfectamente quieta, a pesar de que no había forma de que hubiera corriente de aire en la tienda. Los próximos días serán cruciales, dijo la anciana, observando la llama con intensidad. Las señales están ahí para quien sepa leerlas. Patricia no es la única que intenta comunicarse con nosotros, pero es la que ha encontrado la manera de hacerse escuchar. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, recordando la voz etérea de Patricia, sus ojos negros que parecían contener universos de tristeza y urgencia. ¿Volverá a aparecer? Sin duda, respondió doña Carmen. Los espíritus son persistentes cuando tienen un mensaje importante que transmitir. ¿Y Patricia? Patricia tiene una historia que necesita ser escuchada, una advertencia que podría salvar más que solo edificios. La campanilla de la puerta volvió a sonar, pero cuando los tres se giraron para mirar, no había nadie allí. Solo una brisa fría que hizo temblar la llama de la vela y trajo consigo el lejano eco de pasos sobre el pavimento, el fantasma de una risa que podría haber sido imaginación o memoria. Y así comienza, murmuró doña Carmen, mientras el sol de la mañana continuaba su ascenso sobre la zona rosa, iluminando un barrio que guardaba más secretos de los que sus habitantes modernos podían imaginar. La danza entre los vivos y los muertos, entre el pasado y el presente. Y ustedes, mis niños, están ahora en el centro de todo. Ecos del pasado. Cada historia tiene su origen, y algunos secretos esperan décadas para ser revelados. El sol de la tarde se filtraba por las altas ventanas de la biblioteca Benjamin Franklin, proyectando sombras alargadas sobre las estanterías de madera antigua. Elena, con los dedos manchados del polvo acumulado en los archivos, pasaba página tras página de los periódicos amarillentos de 1985. Miguel, sentado a su lado, fotografiaba meticulosamente cada documento que parecía relevante, mientras el suave clic de su cámara rompía el silencio sepulcral del lugar.
Mira esto, susurró Elena, su voz apenas audible en el sagrado silencio de la biblioteca. Sus dedos temblorosos señalaron un artículo en particular, fechado el 15 de marzo de 1985. El papel crujió bajo su tacto, como si estuviera despertando de un largo sueño. Patricia Mendoza, 23 años, estudiante del último semestre de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Miguel se inclinó sobre el artículo, ajustando sus lentes para leer mejor. La fotografía en blanco y negro mostraba a una joven sonriente, con el pelo largo y rizado típico de la época, posando frente a uno de sus cuadros en una exposición estudiantil. Era innegablemente la misma mujer que habían visto en el café, aunque la foto mostraba vida en sus ojos, no esa oscuridad abismal que ahora los caracterizaba. Según los testigos, continuó leyendo Elena, Mendoza había estado actuando de manera errática durante las semanas previas a su fallecimiento. Varios compañeros de la facultad reportaron que constantemente advertía sobre una tragedia inminente en la zona rosa. El fotógrafo sacó su libreta y comenzó a tomar notas frenéticamente. ¿Dice algo sobre las circunstancias específicas del accidente? Elena asintió, pasando a la siguiente página del periódico. El accidente ocurrió exactamente a las 2:47 de la madrugada. Patricia conducía su Volkswagen sedán cuando, según testigos, giró bruscamente en la esquina de Génova y Hamburgo, como si intentara esquivar algo. El auto se estrelló contra el edificio que en ese entonces era una tienda de telas. «Donde ahora está el Café Madrigal», murmuró Miguel, un escalofrío recorriendo su espalda. Mientras más profundizaban en los archivos, más oscura se volvía la historia. Encontraron reportajes adicionales que revelaban detalles perturbadores. Patricia no había sido la única víctima de acontecimientos extraños en la zona durante aquella época. En los meses anteriores a su muerte, 3 personas más habían fallecido en circunstancias misteriosas en un radio de 5 cuadras. Aquí hay algo interesante, dijo Miguel, señalando un artículo de opinión fechado una semana después del accidente. El autor sugiere una conexión entre estos incidentes y los planes de renovación urbana que se estaban discutiendo en ese momento. Aparentemente, había una fuerte presión por parte de desarrolladores inmobiliarios para modernizar la zona rosa. Elena sintió un nudo en el estómago mientras leía los testimonios de los amigos y familiares de Patricia. Su hermana declaró que Patricia había estado investigando la historia del barrio. Había descubierto algo sobre los edificios antiguos, algo que la perturbó profundamente. El aire en la biblioteca se volvió más denso, y las luces comenzaron a parpadear sutilmente. Elena y Miguel intercambiaron miradas preocupadas, reconociendo las señales que ahora les resultaban familiares. El frío se intensificó, y el sonido de pasos suaves resonó entre las estanterías. No solo estaba investigando la historia, una voz etérea interrumpió sus pensamientos. Patricia se materializó entre los archivadores, su figura más definida de lo que la habían visto antes. Estaba descubriendo una conspiración. Elena se esforzó por mantener la compostura, aunque su corazón latía desbocado. ¿Qué tipo de conspiración? Los edificios, respondió Patricia, su voz resonando como un eco distante. No solo son estructuras. Son testigos. Guardianes. Hay razones por las que algunos lugares resisten el paso del tiempo, razones que van más allá de la arquitectura y la ingeniería. Miguel, con manos temblorosas, levantó su cámara. Por primera vez, el fantasma no se desvaneció ante el intento de fotografiarla. En vez de eso, Patricia se acercó a la mesa donde habían esparcido los periódicos viejos. Esa noche, continuó, sus ojos negros fijos en su propia fotografía en el periódico, no fue un accidente. Había descubierto documentos, planes para demoler edificios históricos sin considerar las consecuencias. Algunos lugares en la zona rosa están construidos sobre antiguas capillas, cementerios, sitios sagrados que datan de la época colonial y precolombina. Elena sacó su libreta y comenzó a escribir frenéticamente. ¿Por eso apareces en diferentes cafés y restaurantes? Cada lugar tiene su historia, sus propios guardianes, explicó Patricia. Yo solo soy una más. Hay otros como yo,
almas que entendieron demasiado tarde la importancia de preservar estos espacios. Ahora somos parte de ellos, unidos a la tierra y los edificios que intentamos proteger. Miguel revisó sus notas anteriores. Los patrones de apariciones coinciden con los lugares marcados para renovación urbana en los años 80. ¿Y ahora? La historia está a punto de repetirse, interrumpió Patricia. Su figura comenzó a volverse más translúcida, como si mantener su forma le costara un gran esfuerzo. Los mismos intereses, las mismas ambiciones ciegas. Pero esta vez, tenemos que evitar que suceda otra tragedia. Las luces de la biblioteca parpadearon con más intensidad, y un viento helado agitó las páginas de los periódicos antiguos. Patricia se acercó a Elena, su presencia tan fría que formó escarcha en la superficie de la mesa. La noche que morí, intentaba llegar a una reunión, reveló. Tenía pruebas, documentos que demostraban la verdadera naturaleza de los planes de renovación. No solo querían modernizar el barrio, querían borrar su historia, sus secretos, las energías antiguas que protegen estos lugares. ¿Dónde están esos documentos ahora?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. La figura de Patricia comenzó a desvanecerse, pero su voz resonó clara: búsquenlos donde todo comenzó. Donde el pasado y el presente se encuentran. Las respuestas están en las entrañas de la zona rosa, en los túneles que todos han olvidado. Con estas palabras, el espectro se desvaneció completamente, dejando tras de sí un silencio pesado y el aire cargado de una energía extraña. Elena y Miguel se quedaron inmóviles por varios minutos, procesando lo que acababan de presenciar. Tenemos que encontrar esos documentos, dijo finalmente Elena, cerrando con cuidado los periódicos antiguos. Y creo saber por dónde empezar. Miguel asintió, guardando su cámara. Los planos originales de la zona. Debe haber registros de esos túneles en alguna parte. Mientras recogían sus pertenencias, notaron que varios libros se habían caído de los estantes durante la aparición. Al recogerlos, Elena notó que no era casualidad. Cada libro trataba sobre la historia colonial de la Ciudad de México y los antiguos sistemas de túneles que conectaban diferentes partes de la ciudad. El sol se había puesto cuando salieron de la biblioteca, pero las calles de la zona rosa parecían diferentes ahora. Cada edificio, cada esquina guardaba secretos que esperaban ser descubiertos. Y en algún lugar, entre las sombras del crepúsculo, los guardianes espectrales continuaban su vigilia eterna, esperando que alguien finalmente escuchara sus advertencias antes de que fuera demasiado tarde. La red de sombras. En las calles nocturnas, los vivos y los muertos tejen una danza invisible. La campanita de la tienda de Doña Carmen tintineó suavemente mientras Elena y Miguel entraban, trayendo consigo el fresco aire de la tarde. El local, pequeño pero acogedor, estaba impregnado con el aroma dulzón del copal y las hierbas secas que colgaban del techo en manojos perfectamente ordenados. La luz del atardecer se filtraba por los cristales emplomados de la ventana, creando patrones místicos en el piso de madera gastada. Doña Carmen emergió de la trastienda como una aparición, su cabello blanco recogido en un prolijo moño, sus manos arrugadas sosteniendo un viejo mapa enrollado que parecía tan antiguo como la misma zona rosa. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de sabiduría, estudiaron a los jóvenes con intensidad antes de hablar. «Los estaba esperando», dijo la anciana, su voz suave pero firme. «Las velas han estado inquietas toda la mañana, y los gatos del callejón no han dejado de maullar. Los espíritus están agitados». Con movimientos deliberados, Doña Carmen despejó una mesa antigua de caoba, apartando frascos de cristal que contenían misteriosas sustancias y hierbas. Desenrolló el mapa con cuidado reverencial, utilizando pequeñas piedras de cuarzo en las esquinas para mantenerlo extendido. El papel amarillento crujió bajo sus dedos, como si estuviera despertando de un largo sueño. «Este mapa», explicó mientras sus dedos trazaban las líneas desvaídas, «tiene más de 70 años. Mi abuelo lo heredó de su padre, quien fue uno de los primeros comerciantes en establecerse en la zona rosa cuando esto todavía era la periferia de la ciudad». Elena y Miguel se inclinaron sobre el mapa, fascinados por los detalles meticulosos que mostraba.
No solo estaban las calles y los edificios, sino también marcas y anotaciones en los márgenes, escritas con una caligrafía elegante pero casi ilegible. Con manos temblorosas por la edad pero seguras en su propósito, doña Carmen comenzó a marcar puntos específicos en el mapa usando un viejo lápiz de grafito. Aquí, señaló, fue donde encontraron el cuerpo de María Solís en 1962, una costurera que supuestamente se había suicidado, pero que ahora aparece advirtiendo a las jóvenes que caminan solas por la noche. Sus dedos se movieron a otro punto. En esta esquina, donde ahora está la boutique de diseñador, solía haber una casa de huéspedes. En 1975, un incendio acabó con la vida de don Joaquín Herrera, el dueño, quien había estado denunciando irregularidades en las instalaciones de gas del barrio. Miguel sacó su cámara y comenzó a fotografiar el mapa, mientras Elena tomaba notas frenéticamente. La anciana continuó marcando lugares, cada punto una historia, cada marca una tragedia que había dejado su huella espectral en el barrio. Pero hay algo más, murmuró doña Carmen, sus ojos entrecerrados con preocupación. Tomó un hilo rojo de su costurero y comenzó a conectar los puntos. Miren el patrón que forman. Elena contuvo el aliento. Las líneas rojas formaban una intrincada telaraña sobre el mapa, pero no era caótica, había una geometría precisa en su disposición, una simetría inquietante que no podía ser coincidencia. Es una estrella de 8 puntas, observó Miguel, su voz apenas un susurro. Y en el centro. El Café Madrigal, completó Elena, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Doña Carmen asintió gravemente. Los antiguos mexicanos creían que ciertos lugares eran portales, puntos donde la energía de la tierra se concentraba. Los españoles, intentando borrar estas creencias, construyeron iglesias sobre estos sitios. Pero la energía nunca desapareció, solo se transformó. La anciana se dirigió a un viejo armario y extrajo una caja de madera tallada. Dentro había fotografías antiguas en blanco y negro, recortes de periódicos y documentos amarillentos. Durante años he estado recolectando evidencia. Cada aparición, cada historia, cada tragedia en la zona rosa está conectada con estos puntos de poder. Miguel extendió las fotografías sobre la mesa. Mostraban diferentes épocas del barrio, calles empedradas que ahora estaban pavimentadas, edificios que ya no existían, rostros de personas que hacía mucho habían partido. Pero en varias de las imágenes, manchas borrosas y formas etéreas aparecían en los márgenes, como si los espectros hubieran estado siempre allí, observando silenciosamente. Pero hay más, continuó doña Carmen, sacando un periódico reciente. Cada punto marcado en el mapa corresponde exactamente con las ubicaciones donde se planean nuevas construcciones. Van a demoler edificios históricos, romper el patrón energético que ha protegido el barrio durante generaciones. Elena recordó las palabras de Patricia sobre los túneles y las energías antiguas. No es coincidencia, murmuró. Los desarrolladores inmobiliarios deben saber algo sobre estos puntos de poder. O alguien los está guiando, sugirió Miguel, fotografiando meticulosamente cada documento. Un maullido agudo interrumpió la conversación. Un gato negro se había materializado en el alféizar de la ventana, sus ojos amarillos fijos en el mapa sobre la mesa. Doña Carmen sonrió con conocimiento. Los gatos siempre han sido guardianes del umbral entre mundos, dijo la anciana. Pueden ver lo que nosotros no podemos, sentir lo que ignoramos. El felino saltó ágilmente al interior de la tienda y se acercó al mapa, sus patas pisando con delicadeza sobre el papel antiguo. Se detuvo exactamente en el centro de la estrella de 8 puntas y emitió otro maullido, más urgente esta vez. Está señalando algo, susurró Elena, inclinándose más cerca. En el punto exacto donde el gato había posado sus patas, había una marca casi invisible, un símbolo que parecía más antiguo que el mismo mapa. Doña Carmen ajustó sus anteojos y estudió el símbolo. Es náhuatl, explicó. Un glifo que representa un portal, un punto de conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El sol se había puesto completamente, y la tienda estaba ahora iluminada solo por las velas y algunas lámparas antiguas.
Las sombras bailaban en las paredes, y el incienso parecía más denso, como si las fronteras entre los mundos se hubieran vuelto más tenues. Los espíritus están más activos porque sienten el peligro, continuó doña Carmen. Si estos puntos son alterados, si la red de energía se rompe, no solo perderemos la protección de los guardianes espectrales. Podríamos liberar fuerzas que han estado contenidas durante siglos. Elena pensó en Patricia, en sus advertencias sobre una tragedia inminente. ¿Qué podemos hacer? La anciana comenzó a recoger los documentos con cuidado reverencial. Primero, debemos entender completamente el patrón. Cada punto en este mapa no solo marca una muerte o una aparición, marca un lugar donde la historia del barrio se ha cristalizado en energía pura. Miguel revisó sus fotografías en la pantalla de su cámara. Podríamos hacer un registro, documentar cada ubicación, recopilar testimonios. Y debemos darnos prisa, interrumpió doña Carmen, su voz más urgente. Los planes de demolición ya están en marcha. Cuando comiencen las obras, será demasiado tarde. El gato negro maulló una vez más y saltó hacia la ventana, desapareciendo en la noche como una sombra más. Las velas parpadearon, y por un momento, las sombras en las paredes parecieron formar siluetas humanas, como si los espectros de la zona rosa estuvieran reunidos allí, escuchando, esperando. Hay algo más que deben saber, dijo doña Carmen, dirigiéndose a un antiguo baúl en la esquina de la tienda. Extrajo un libro encuadernado en cuero, sus páginas manchadas por el tiempo. Este diario perteneció a mi bisabuelo. Él fue testigo de la última vez que intentaron alterar los puntos de poder del barrio, en 1923. Elena y Miguel se acercaron mientras la anciana abría el diario con cuidado. Las páginas estaban llenas de una escritura apretada y dibujos detallados de símbolos y lugares. La última vez que la red se perturbó, leyó doña Carmen, hubo consecuencias. Desapariciones, accidentes inexplicables y manifestaciones que iban más allá de simples apariciones espectrales. Los guardianes no solo protegen el barrio de cambios físicos, contienen fuerzas que la mayoría de la gente ni siquiera imagina que existen. La noche había caído completamente sobre la zona rosa, y las calles afuera de la tienda parecían diferentes, más antiguas, como si el pasado y el presente se hubieran fundido en las sombras. Elena y Miguel compartieron una mirada, comprendiendo que habían cruzado un punto sin retorno en su investigación. Ya no solo estaban documentando historias de fantasmas, estaban desentrañando los hilos de un misterio que se extendía a través del tiempo, una red de sombras que conectaba el pasado con el presente, los vivos con los muertos, y que podría determinar el futuro mismo de la zona rosa. Voces en la noche. Algunos secretos solo se revelan cuando la ciudad duerme. El Café Madrigal había adquirido una nueva personalidad después del cierre. Las luces tenues proyectaban sombras danzantes sobre las paredes color crema, y el silencio de la noche era interrumpido solo por el suave murmullo de voces que compartían sus encuentros con lo sobrenatural. Elena había comenzado a dejar algunas mesas sin recoger después del cierre, creando un ambiente acogedor para las reuniones nocturnas que se habían vuelto cada vez más frecuentes. Esta noche en particular, el grupo era más numeroso que de costumbre. Don Roberto, el viejo cocinero, había dejado su habitual reserva para unirse a la reunión, sentado en una esquina con una taza de café negro entre sus manos callosas. Miguel organizaba su equipo fotográfico sobre una mesa cercana, mientras que doña Carmen había traído algunas de sus hierbas aromáticas para mantener el ambiente propicio para las manifestaciones, según sus palabras. Todo comenzó hace 3 semanas, relataba Jorge, un taxista de la zona que había estado trabajando el turno nocturno durante más de 2 décadas. Sus manos, nudosas y marcadas por el tiempo al volante, jugaban nerviosamente con un palillo de dientes mientras hablaba. Era una noche como cualquier otra, cerca de las 3 de la madrugada. Me detuve en el semáforo de Génova, justo frente al café. Elena se inclinó hacia adelante, su libreta abierta sobre la mesa. El bolígrafo se movía rápidamente sobre el papel, capturando cada detalle del testimonio. De repente, continuó Jorge, su voz bajando a un susurro, vi a una mujer parada en la esquina. Vestía ropa antigua,
como de los 80, y me hizo la parada. Cuando se subió al taxi, noté algo extraño en sus ojos, pero lo atribuí al cansancio. Me pidió que la llevara a la calle Hamburgo. La misma ruta que tomó Patricia la noche de su accidente, interrumpió Miguel, ajustando el lente de su cámara. Jorge asintió lentamente. Pero cuando llegamos a la esquina donde ocurrió el accidente, ella simplemente desapareció. Lo más extraño fue lo que dijo antes de desvanecerse: esta noche se salvó una vida. Al día siguiente me enteré que un conductor ebrio había pasado por esa misma esquina minutos después, pero se detuvo porque vio una figura misteriosa en medio de la calle. Doña Carmen encendió un nuevo manojo de copal, y el humo aromático se elevó en espirales hacia el techo. Los guardianes están más activos porque sienten el peligro, murmuró la anciana. No solo intentan advertirnos, están interviniendo directamente. María, una vendedora ambulante que instalaba su puesto de tamales todas las noches cerca del café, se animó a compartir su propia experiencia. La semana pasada, una señora elegante se acercó a mi puesto. Parecía salida de una época diferente, con un vestido largo y un peinado antiguo. Me advirtió que no me pusiera en mi lugar habitual esa noche. Pensé que era extraño, pero algo en su voz me convenció. Esa misma noche, un auto perdió el control y se estrelló exactamente donde suelo instalar mi puesto. Las historias continuaron fluyendo, cada una más sorprendente que la anterior. Un portero de hotel habló sobre luces inexplicables en ventanas de pisos vacíos. Una estudiante que trabajaba en una cafetería cercana describió encuentros con clientes que desaparecían dejando mensajes escritos en servilletas, advirtiendo sobre peligros inminentes. Miguel proyectó algunas de sus fotografías en la pared usando un pequeño proyector portátil. Las imágenes mostraban manchas de luz inexplicables, siluetas translúcidas y, en algunas, figuras casi completamente definidas que aparecían en diferentes lugares de la zona rosa. He estado documentando los patrones, explicó el fotógrafo, señalando puntos específicos en un mapa digital. Las apariciones no son aleatorias. Siguen una geometría específica, como si estuvieran patrullando ciertos lugares clave del barrio. Elena se levantó y comenzó a escribir en una pizarra que habían instalado en una de las paredes. Hasta ahora hemos identificado varios tipos de manifestaciones, dijo mientras anotaba. Están los guardianes preventivos, como Patricia, que intentan evitar accidentes. Luego están los protectores de lugares específicos, que aparecen siempre en los mismos sitios. Y finalmente, los mensajeros, que parecen estar tratando de comunicar información específica sobre el barrio. Un sonido de tacones resonó repentinamente en el café vacío, un eco familiar que hizo que todos se quedaran inmóviles. La temperatura descendió varios grados, y el humo del copal comenzó a moverse de forma antinatural, formando patrones circulares en el aire. Patricia emergió de las sombras, su figura más sólida que nunca. Pero esta vez, como Elena había predicho, no estaba sola. Detrás de ella, una procesión de figuras espectrales comenzó a materializarse, una mujer con vestido de los años 50, un hombre en traje de los 70, un anciano con ropas de principios de siglo, una joven con uniforme de secretaria de los 80. Don Roberto, que había permanecido callado hasta entonces, se puso de pie abruptamente. María, susurró, reconociendo a la mujer del vestido de los 50. Mi hermana. La figura espectral de María sonrió suavemente, un gesto que pareció iluminar momentáneamente el café entero. Don Roberto temblaba, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas arrugadas. Hermano, la voz de María sonaba como música lejana, por fin podemos hablar. He estado vigilando este lugar durante décadas, esperando el momento adecuado. Patricia dio un paso adelante, sus ojos negros reflejando una urgencia sobrenatural. Nos hemos reunido porque el tiempo se agota. Los planes de demolición son solo el comienzo. Hay fuerzas antiguas bajo estas calles, energías que han estado contenidas por la red de edificios históricos. El hombre del traje de los 70 se adelantó. Era Alberto Menéndez, arquitecto.
En 1975 descubrí planos antiguos que mostraban una red de túneles precolombinos bajo la zona rosa. Intenté alertar a las autoridades sobre el riesgo de construir sin considerar estas estructuras. Una noche, accidentalmente, caí por las escaleras de mi oficina. Miguel fotografiaba frenéticamente, su cámara capturando destellos de luz y formas etéreas que aparecían y desaparecían en el aire. Las imágenes en la pantalla digital mostraban más de lo que el ojo humano podía ver, símbolos antiguos que brillaban en las paredes, patrones de energía que conectaban a los espectros entre sí. La joven del uniforme de secretaria habló siguiente, trabajaba en la inmobiliaria que está planeando las nuevas demoliciones. En 1986 encontré documentos que probaban que sabían sobre los túneles, sobre las energías. Planeaban usar ese conocimiento para algo. No llegué a descubrir que mi auto falló en el estacionamiento subterráneo. Elena escribía furiosamente en su libreta, mientras doña Carmen murmuraba oraciones antiguas y esparcía hierbas en un círculo alrededor del grupo. El aire se había vuelto tan denso que parecía difícil respirar. Los edificios no son solo estructuras, continuó Patricia. Son anclas, sellos que mantienen un equilibrio delicado. Si se rompe el patrón correcto de demoliciones, liberarán lo que ha estado dormido durante siglos, completó el anciano de ropas antiguas. Fuerzas que los antiguos mexicanos conocían bien y temían lo suficiente como para crear elaborados sistemas de contención. Las luces del café parpadearon violentamente, y por un momento, todos pudieron ver lo que los espectros veían, líneas de energía brillante que corrían bajo las calles, conectando los edificios en patrones complejos, formando sellos y símbolos que solo tenían sentido vistos desde una perspectiva sobrenatural. Tenemos que detenerlos, dijo Elena, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Pero, ¿cómo podemos enfrentarnos a corporaciones poderosas con solo historias de fantasmas? Patricia sonrió, un gesto que pareció iluminar sus ojos oscuros. No están solos. Hemos estado recolectando evidencia durante décadas, esperando a las personas correctas para compartirla. En el sótano del café, detrás de la pared norte, encontrarán una caja. Los documentos que intenté entregar la noche de mi muerte están allí, junto con todo lo que otros como yo han reunido a lo largo de los años. Los espectros comenzaron a desvanecerse uno por uno, sus figuras disolviéndose en el aire como humo. Patricia fue la última en desaparecer, sus palabras finales resonando en el silencio: la verdad está enterrada en las profundidades de la zona rosa. Solo tienen que ser lo suficientemente valientes para desenterrarla. El grupo permaneció en silencio por varios minutos después de que las apariciones se desvanecieron. El aire todavía estaba cargado de energía, y el humo del copal seguía formando patrones extraños en el aire. Bueno, dijo finalmente Miguel, revisando las fotografías en su cámara, creo que tenemos toda la evidencia que necesitábamos. Ahora solo falta encontrar esa caja. Elena miró hacia la puerta que conducía al sótano del café. Y cuando la encontremos, tendremos que estar preparados para lo que sea que contenga. Porque algo me dice que los secretos de la zona rosa son más profundos y oscuros de lo que ninguno de nosotros imaginaba. El precio de la verdad. Algunas revelaciones vienen con un costo. La mañana llegó a la zona rosa con un aire diferente, más pesado, como si el barrio mismo contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. Elena caminaba hacia el Café Madrigal, sus pasos resonando en las calles todavía desiertas, cuando lo vio, el primer signo de que sus investigaciones no habían pasado desapercibidas. Las ventanas del café estaban cubiertas de pintura roja, y grandes letras negras atravesaban la fachada: dejen de meter las narices donde no les llaman. El corazón le dio un vuelco al ver los cristales rotos y las mesas volcadas en el interior. Don Roberto ya estaba allí, su rostro arrugado contraído en una mueca de preocupación mientras barría los vidrios esparcidos por el suelo. Llegaron en la madrugada, murmuró el viejo cocinero, su voz temblorosa. El sistema de seguridad dejó de funcionar misteriosamente justo antes. Profesionales, sin duda. Elena sacó su teléfono para fotografiar los daños, sus manos temblando ligeramente.
Mientras documentaba la destrucción, un mensaje llegó, era de Miguel. Las fotos que había tomado la noche anterior, todas las evidencias de las apariciones, habían desaparecido de su cámara y computadora. Incluso las copias de respaldo se habían corrompido misteriosamente. No son simples vándalos, dijo una voz familiar. Doña Carmen apareció en la entrada, su pequeña figura proyectando una sombra sorprendentemente larga en la luz de la mañana. Han estado en mi tienda también. La anciana mostró sus manos, tenían manchas de tinta negra y pequeños cortes. Destrozaron todos mis registros, los diarios antiguos, las fotografías. Pero cometieron un error, no encontraron lo más importante. De su bolso gastado, doña Carmen extrajo un pequeño cuaderno envuelto en tela antigua. Anoche tuve un presentimiento. Algunos documentos están más seguros bajo la protección de los antiguos guardianes. Mientras limpiaban el café, más testimonios de intimidación comenzaron a llegar. Jorge, el taxista, reportó que sus neumáticos habían sido rajados. María, la vendedora de tamales, encontró su puesto destruido. Incluso el portero del hotel cercano había recibido visitas preguntando por Elena y Miguel. Están asustados, observó Elena mientras colocaba una mesa en su lugar. Lo que significa que vamos por el camino correcto. El día avanzaba cuando Miguel finalmente apareció, su rostro mostrando signos de falta de sueño y preocupación. Traía consigo un sobremanila grueso. Esto llegó a mi departamento, explicó, extendiendo su contenido sobre una de las mesas recién enderezadas. Son copias de documentos oficiales, planes de desarrollo, estudios de suelo, y una nota. La nota, escrita en papel caro con membrete de Desarrollos Urbanos del Valle, era concisa pero amenazante. Última advertencia. El progreso es inevitable. No se interpongan en el camino del futuro. Elena estudió los documentos con atención creciente. Miren esto, señaló un plano particularmente detallado. Los puntos que marcamos en el mapa de doña Carmen, los lugares de las apariciones, coinciden exactamente con las ubicaciones donde planean comenzar las demoliciones. Y hay más, añadió Miguel, señalando una serie de números y cálculos en los márgenes. Estos no son simples planes de construcción. Hay referencias a mediciones energéticas, puntos de convergencia, y canalizaciones geománticas. Saben exactamente lo que están haciendo. Doña Carmen se acercó a los documentos, sus ojos entrecerrados tras sus anteojos. Las antiguas energías, murmuró. No solo quieren construir nuevos edificios. Quieren aprovechar lo que está dormido bajo las calles. El tintineo de la campana de la puerta interrumpió su conversación. Un hombre de traje entró al café, su presencia desentonando con el ambiente del lugar. Su sonrisa era profesional pero fría. Buenos días, dijo con voz modulada. Soy el licenciado Ramírez, representante de Desarrollos Urbanos del Valle. Me gustaría hablar con la señorita Elena Ramírez. Elena se enderezó, enfrentando al recién llegado. Soy yo. Excelente, el hombre extrajo un sobre de su maletín. Tengo una propuesta que podría interesarle. Mi empresa está dispuesta a comprar este establecimiento por el triple de su valor de mercado. Además, podríamos considerar un puesto ejecutivo para usted en nuestra división de relaciones públicas. El silencio que siguió fue tenso. Elena podía sentir las miradas de todos sobre ella. ¿Y si me niego? La sonrisa del licenciado no vaciló. Seamos realistas, señorita Ramírez. Este barrio va a cambiar, con o sin su cooperación. Los accidentes ocurren. Los negocios quiebran. Las personas desaparecen. ¿Por qué no ser parte del futuro en lugar de aferrarse al pasado? En ese momento, una ráfaga de viento frío atravesó el café, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Las luces parpadearon, y por un instante, Elena vio la figura translúcida de Patricia parada detrás del licenciado, sus ojos negros fijos en el hombre con una intensidad aterradora. Agradezco su oferta, respondió Elena con calma.
pero tendrá mi respuesta cuando tenga la de todos los demás propietarios del barrio. Después de todo, la zona rosa no es solo un conjunto de edificios. Es una comunidad. El licenciado Ramírez guardó el sobre, su sonrisa ahora más tensa. Como desee. Pero le sugiero que reconsidere. Pronto. Con esas palabras, se dirigió a la puerta, aunque Elena notó que sus pasos se apresuraron cuando pasó por el punto donde Patricia se había manifestado. Apenas el hombre salió, don Roberto cerró la puerta con llave y volteó el letrero cerrado. «Esto se está poniendo peligroso», dijo el viejo cocinero. «Tal vez deberíamos». «No», interrumpió Elena con firmeza. «Es exactamente por esto que los espíritus se han estado manifestando con más fuerza. Necesitan que alguien cuente su historia, que alguien defienda lo que ellos no pudieron proteger». Miguel comenzó a organizar los documentos filtrados. «Podemos usar esto. Si logramos conectar estos planes con las historias de los fantasmas, con las muertes sin resolver. Necesitaremos ayuda», intervino doña Carmen. «No solo de los vivos». La anciana extrajo de su bolso varios amuletos y hierbas. «Esta noche, haremos un ritual. Si los espíritus están dispuestos a ayudarnos, necesitamos establecer una conexión más fuerte». El resto del día lo pasaron preparándose. Elena y Miguel visitaron a otros comerciantes del barrio, compartiendo información y organizando una red de vigilancia. Don Roberto reforzó las ventanas y puertas del café, mientras doña Carmen preparaba el lugar para el ritual nocturno. Al atardecer, más personas comenzaron a llegar al café, comerciantes, vecinos, todos los que habían sido testigos de las manifestaciones espectrales. Cada uno traía historias de intimidación, pero también de extrañas coincidencias que los habían protegido, alarmas que sonaban sin razón justo antes de un intento de robo, averías misteriosas en equipos de demolición, documentos importantes que desaparecían y reaparecían en lugares seguros. «Los guardianes están luchando a su manera», explicó doña Carmen mientras encendía velas en puntos específicos del café. «Pero necesitan nuestra ayuda tanto como nosotros necesitamos la suya». La noche cayó sobre la zona rosa, y el Café Madrigal se transformó en un espacio entre mundos, iluminado por velas y envuelto en el humo del copal. Elena miró a su alrededor, todos los presentes habían arriesgado algo para estar allí, todos habían elegido defender algo más grande que ellos mismos. «Puede que nos hayan amenazado», dijo, dirigiéndose al grupo reunido. «Puede que hayan intentado asustarnos. Pero cometieron un error, nos subestimaron. Subestimaron el poder de la memoria, de la comunidad, de las historias que estos edificios guardan». Miguel levantó su cámara, una nueva que había conseguido esa misma tarde. «Y esta vez, estaremos preparados. Cada amenaza, cada intimidación, cada intento de silenciarnos quedará documentado». Un viento frío recorrió el café, y las velas parpadearon sin apagarse. En las paredes, las sombras comenzaron a moverse con vida propia, y el aire se llenó de susurros apenas audibles. Los guardianes espectrales de la zona rosa estaban respondiendo al llamado. La verdadera batalla por el alma del barrio estaba a punto de comenzar. La noche más larga. Cuando los mundos de los vivos y los muertos colisionan. El cielo sobre la zona rosa se oscureció prematuramente aquella tarde, como si la noche misma se adelantara para presenciar lo que estaba por venir. Nubes densas y oscuras se arremolinaban sobre el barrio de una manera que los meteorólogos locales no podían explicar. El aire estaba cargado de electricidad estática, y los gatos callejeros, usualmente dispersos por las calles, se habían congregado en las esquinas, sus ojos brillantes fijos en puntos invisibles del espacio. Elena observaba desde la ventana del Café Madrigal mientras la primera excavadora doblaba la esquina de Génova. El pesado vehículo amarillo avanzaba con determinación, seguido por una procesión de camiones y trabajadores de construcción. Detrás de ellos, varios autos negros de cristales polarizados se movían lentamente, como tiburones acechando a su presa. «Ya vienen», anunció, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «¿Están todos en posición?»,
Miguel asintió desde su lugar estratégico en el segundo piso de un edificio cercano, su cámara preparada para documentar todo. A través del radio, las voces de otros vecinos confirmaron sus posiciones, don Roberto con un grupo de comerciantes en la esquina norte, doña Carmen y sus aliados en el sur, y docenas de residentes y simpatizantes distribuidos estratégicamente por todo el perímetro. La cadena humana comenzó a formarse casi orgánicamente. Personas de todas las edades y condiciones sociales emergieron de los edificios circundantes, ancianos que habían vivido toda su vida en el barrio, jóvenes estudiantes de las universidades cercanas, comerciantes, artistas, todos unidos por un propósito común. El licenciado Ramírez descendió del primer auto negro, su traje impecable contrastando con el ambiente tenso de la calle. Su sonrisa profesional se torció ligeramente al ver la multitud. «Señorita Ramírez», llamó, su voz amplificada por un megáfono. «Aún está a tiempo de reconsiderar. Tenemos todos los permisos necesarios. Esta demostración solo retrasará lo inevitable». Elena dio un paso al frente, sintiendo el apoyo silencioso de cientos de personas detrás de ella. ¿Tiene también permiso para construir sobre túneles antiguos no declarados? ¿Para alterar sitios de importancia histórica y cultural? ¿Para ignorar las muertes sospechosas que han rodeado este proyecto desde el principio? Un murmullo recorrió la multitud. Miguel, desde su posición elevada, capturaba cada momento, cada reacción, cada detalle que pudiera ser importante. El licenciado hizo una seña, y varios hombres de aspecto intimidante comenzaron a avanzar hacia la cadena humana. «No nos obliguen a usar la fuerza», advirtió. «El progreso no se puede detener con supersticiones y cuentos de fantasmas». Fue entonces cuando el cielo pareció oscurecerse aún más. Un viento helado sopló por las calles, tan frío que incluso los trabajadores de construcción se detuvieron en seco. Las luces de los edificios cercanos comenzaron a parpadear, y un sonido grave, como el retumbar de un tambor distante, emergió de las profundidades de la tierra. «Enciendan las máquinas», ordenó Ramírez, su fachada de calma comenzando a resquebrajarse. «Comiencen la demolición ahora». La excavadora rugió a la vida, sus orugas metálicas chirriando contra el asfalto mientras avanzaba hacia el primer edificio marcado. Fue entonces cuando ocurrió. Patricia apareció, su figura más sólida que nunca, directamente frente a la máquina. Y no estaba sola. De cada esquina, de cada sombra, de cada grieta en las paredes, emergieron los espectros de la zona rosa. Figuras etéreas de todas las épocas se materializaron, comerciantes del siglo XIX, artistas de los años 50, estudiantes de los 80, todos aquellos que habían dejado parte de su esencia en las calles del barrio. Los trabajadores de construcción retrocedieron, algunos dejando caer sus herramientas, otros persignándose apresuradamente. La temperatura descendió tanto que el aliento de todos se condensaba en el aire. «Son solo trucos», gritó Ramírez, aunque su voz temblaba. «Proyecciones. Efectos especiales». Como respondiendo a su desafío, el suelo comenzó a vibrar. Al principio fue sutil, apenas perceptible, pero pronto la vibración se intensificó. Miguel, desde su posición elevada, fue el primero en notarlo. Patrones luminosos emergían del pavimento, siguiendo líneas invisibles que conectaban los puntos marcados en el mapa de doña Carmen. La anciana dio un paso adelante, su pequeña figura irradiando una autoridad ancestral. «Las energías están despertando», anunció con voz clara. «Los sellos antiguos responden a la amenaza». Las grietas comenzaron a aparecer en el asfalto, no de manera caótica, sino siguiendo patrones precisos, como si algo bajo la superficie estuviera trazando símbolos olvidados. La excavadora, que había intentado avanzar a través de la manifestación espectral, se detuvo abruptamente, su motor ahogándose en un gemido metálico. Patricia flotó hacia Ramírez, sus ojos negros fijos en el hombre que retrocedía instintivamente. «Les advertimos», su voz resonó con un eco sobrenatural. «Les mostramos las señales. Pero ustedes, en su avaricia, ignoraron las voces del pasado». Otras voces espectrales se unieron a la suya, creando una cacofonía de advertencias y lamentos que hizo que varios de los hombres de Ramírez huyeran hacia los autos negros.
El suelo tembló con más fuerza, y un sonido de crujido emergió de las profundidades. Una grieta particularmente grande se abrió cerca de donde estaba estacionada la excavadora, revelando no solo tierra y tubería, sino muros antiguos, piedras talladas con símbolos que brillaban con una luz propia. «Los túneles», exclamó Elena. «Todo el sistema que intentaron ocultar». Miguel capturaba frenéticamente cada momento con su cámara. Las imágenes mostraban más de lo que el ojo humano podía ver, campos de energía que conectaban a los espectros con los símbolos en las piedras, patrones de luz que formaban una red compleja sobre todo el barrio. Ramírez retrocedió hacia su auto, su rostro pálido de terror. «Esto no ha terminado», gritó mientras sus guardaespaldas lo empujaban dentro del vehículo. «Volveremos con órdenes judiciales, con la policía». «Pueden traer todas las órdenes que quieran», respondió Elena, su voz amplificada por el eco sobrenatural que llenaba la calle. «Pero este lugar tiene sus propias leyes, sus propios guardianes. Y ahora todos saben la verdad». Los autos negros arrancaron con un chirrido de neumáticos, seguidos por los camiones y trabajadores que huían del lugar. La excavadora quedó abandonada, atrapada entre las grietas que revelaban los secretos antiguos del subsuelo. Poco a poco, los espectros comenzaron a desvanecerse, aunque sus presencias seguían siendo palpables en el aire frío de la noche. Patricia fue la última en desaparecer, su figura desvaneciéndose como niebla al amanecer, pero no sin antes dirigir una última mirada de reconocimiento a Elena y los defensores del barrio. La multitud permaneció en silencio por varios minutos, procesando lo que acababan de presenciar. Finalmente, fue don Roberto quien rompió el silencio. «Bueno», dijo el viejo cocinero con una sonrisa, «creo que es momento de abrir el café. Esta noche tenemos mucho que celebrar». La gente comenzó a moverse, algunos ayudando a acordonar el área de las grietas, otros organizándose para mantener una vigilancia permanente. Miguel bajó de su posición con su cámara llena de evidencia imposible de ignorar, mientras doña Carmen comenzaba a explicar a un grupo de curiosos el significado de los símbolos revelados. Elena permaneció un momento más en la calle, observando cómo el cielo comenzaba a aclararse. La batalla había sido ganada, pero sabía que era solo el principio. La zona rosa había revelado algunos de sus secretos esa noche, pero muchos más permanecían ocultos en sus calles antiguas y sus edificios centenarios. Los guardianes espectrales habían demostrado su poder, pero ahora dependía de los vivos proteger y preservar la verdadera esencia del barrio. Y mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a tocar los edificios históricos, Elena supo que la zona rosa nunca volvería a ser vista de la misma manera. Guardianes de la memoria. El amanecer se derramó sobre la zona rosa como oro líquido, bañando las fachadas de los edificios antiguos con una luz que parecía purificar los eventos sobrenaturales de la noche anterior. Los primeros rayos del sol atravesaban la neblina matutina, creando halos alrededor de las farolas que apenas se apagaban, como si fueran las últimas huellas de los espectros que habían danzado en las calles durante la oscuridad. Elena permanecía de pie frente al Café Madrigal, sus ojos cansados contemplando los primeros transeúntes que comenzaban a poblar las calles. Las máquinas excavadoras permanecían inmóviles, como bestias dormidas, testigos silenciosos de la batalla sobrenatural que había transformado para siempre la esencia del barrio. Los operadores no habían regresado, el terror grabado en sus rostros la noche anterior había sido suficiente para mantenerlos alejados. «¿Café, mijita?». La voz de don Roberto la sacó de sus pensamientos. El viejo cocinero le extendía una taza humeante, su rostro arrugado mostrando una mezcla de preocupación y orgullo. «Anoche fue diferente». Elena sonrió, tomando la taza entre sus manos temblorosas. «Diferente es quedarse corto, don Roberto. Creo que por fin entendimos lo que Patricia y los otros han estado tratando de decirnos todos estos años». Los periódicos no tardaron en llegar. Los titulares gritaban sobre el descubrimiento de una red de túneles coloniales bajo la zona rosa, sobre estudios de suelo falsificados y permisos de construcción otorgados de manera irregular. Ninguno mencionaba la procesión de espectros que había iluminado la noche con su presencia etérea, ni los ojos negros de Patricia brillando con determinación sobrenatural.
la verdad sobrenatural quedaba reservada para aquellos que la habían presenciado. Miguel llegó al café cerca del mediodía, cargando su cámara y una carpeta llena de fotografías. Sus ojos mostraban el mismo cansancio que los de Elena, pero había una chispa de emoción en ellos que no podía ocultar. «Mira esto», dijo, extendiendo las fotografías sobre la barra del café. Las imágenes mostraban más de lo que cualquier testigo común hubiera podido ver. En cada fotografía, detrás de la multitud que protegía los edificios, figuras translúcidas se entrelazaban con los vivos, formando una barrera que trascendía los límites entre los dos mundos. «Es increíble», murmuró Elena, pasando los dedos sobre una fotografía donde se podía distinguir claramente a Patricia, su figura etérea mezclándose con la luz de las farolas. «¿Qué harás con estas fotos?». Miguel sonrió, sacando un borrador de artículo de su mochila. «He estado trabajando en esto toda la mañana. Un fotoreportaje sobre la lucha por preservar la zona rosa. Sin mencionar explícitamente lo sobrenatural, por supuesto, pero dejando que las imágenes hablen por sí mismas. Que cada quien vea lo que esté preparado para ver». En las semanas siguientes, el Café Madrigal experimentó una transformación gradual pero significativa. Elena, inspirada por los eventos recientes, comenzó a reorganizar el espacio. Las paredes, antes desnudas, se llenaron de fotografías antiguas del barrio, algunas rescatadas de archivos, otras donadas por vecinos que habían vivido toda su vida en la zona. En una esquina especial, cerca de la mesa donde Patricia se había aparecido por primera vez, Elena creó un pequeño altar urbano. No era nada ostentoso, una fotografía en blanco y negro de la zona rosa en los años 80, algunas velas, y un pequeño jarrón que siempre mantenía con flores frescas. Los clientes regulares comenzaron a dejar sus propias ofrendas, notas, pequeños recuerdos, fotografías de seres queridos que alguna vez caminaron por esas calles. Doña Carmen se convirtió en una presencia regular en el café, instalándose cada tarde en una mesa cerca de la ventana. Su pequeña tienda de hierbas había sobrevivido a los intentos de intimidación, y ahora florecía con una clientela renovada. La anciana compartía historias con quien quisiera escuchar, tejiendo relatos donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban tan naturalmente como los hilos de un rebozo antiguo. «Los espíritus», decía mientras revolvía su té de hierbas, «no son tan diferentes de nosotros. Solo quieren que sus historias sean recordadas, que los lugares que amaron sigan existiendo para otros». Los nuevos residentes de la zona rosa, atraídos por el encanto histórico que ahora se protegía activamente, comenzaron a mezclarse con los antiguos vecinos en el café. Las tardes se llenaban de conversaciones donde las historias de fantasmas se compartían como secretos valiosos, susurradas sobre tazas de café y pan dulce. Elena notó que las apariciones no cesaron, pero cambiaron su naturaleza. Ya no eran presencias aterradoras que surgían en la oscuridad para advertir sobre peligros inminentes. Ahora se manifestaban de maneras más sutiles, un aroma inexplicable a perfume antiguo en un rincón del café, el tintineo de tazas cuando no había nadie cerca, sombras que parecían sonreír en las fotografías de las paredes. Patricia, en particular, se convirtió en una presencia casi familiar. Aparecía principalmente durante las noches tranquilas, cuando el café estaba a punto de cerrar. Ya no había terror en sus ojos negros, su presencia transmitía una sensación de paz, de satisfacción por una misión cumplida. Una noche, mientras Elena limpiaba las mesas antes del cierre, sintió el familiar descenso de temperatura que anunciaba una visita espectral. Al levantar la vista, Patricia estaba sentada en su mesa habitual, pero esta vez su figura parecía más sólida, más presente. «Has hecho algo hermoso aquí», dijo la aparición, su voz sonando menos como un eco distante y más como una conversación entre amigas. «Has creado un puente entre nuestros mundos». Elena se sentó frente a ella, un acto que meses atrás habría sido impensable. «Ustedes nos enseñaron que algunos lugares tienen alma», respondió. «No podíamos permitir que esa alma fuera destruida». Patricia sonrió, un gesto que transformó sus ojos negros en pozos de calidez. «Los lugares son más que ladrillos y mortero», dijo. «Son las historias que contienen, las vidas que han tocado, los amores y pérdidas que han presenciado. Cuando proteges un lugar,
proteges todas esas historias. El café se había convertido en un santuario de la memoria colectiva del barrio. Los viejos vecinos traían a sus nietos para contarles historias de cómo era la zona rosa en su juventud. Los turistas, atraídos por los rumores de apariciones y el ambiente único del lugar, se mezclaban con los locales, escuchando con fascinación los relatos de la noche en que los fantasmas salvaron al barrio. Miguel continuó documentando la vida en la zona rosa, pero sus fotografías ya no buscaban capturar solo lo sobrenatural. Capturaba momentos de vida cotidiana, ancianos jugando dominó en la plaza, parejas bailando en los bares antiguos, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías. Y si en algunas de estas fotos aparecían siluetas translúcidas o destellos inexplicables de luz, bueno, eso solo añadía al encanto del barrio. Don Roberto, quien había sido testigo de todo desde su cocina, comenzó a preparar platillos antiguos, recetas que había aprendido de su abuela y que casi se habían perdido en el tiempo. La comida también es memoria, decía mientras servía un mole preparado según una receta centenaria. Cada sabor cuenta una historia. Las autoridades finalmente reconocieron la importancia histórica y cultural de la zona rosa. Se establecieron protecciones legales para los edificios antiguos, y los planes de desarrollo se modificaron para preservar el carácter único del barrio. Los túneles descubiertos durante aquella noche fatídica fueron estudiados por arqueólogos, revelando aspectos desconocidos de la historia de la ciudad. Elena comenzó a organizar recorridos nocturnos por el barrio, guiando a pequeños grupos por las calles empedradas mientras compartía las historias de sus guardianes espectrales. Aunque no todos los participantes experimentaban fenómenos paranormales durante estos recorridos, todos sentían la energía especial que palpitaba en las calles antiguas, el susurro de las historias acumuladas durante generaciones. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la zona rosa, Elena observó desde la ventana del café cómo las luces de neón comenzaban a parpadear, mezclándose con las sombras crecientes. Las calles cobraban vida con una energía diferente, una mezcla de lo moderno y lo antiguo, lo vivo y lo espectral. Doña Carmen, sentada en su mesa habitual, la llamó con un gesto. ¿Sabes, mijita? Los verdaderos guardianes de un lugar no son solo los espíritus que lo habitan, sino las personas que mantienen vivas sus historias. Elena asintió, comprendiendo la profunda verdad en esas palabras. El Café Madrigal, y por extensión toda la zona rosa, se había convertido en un punto de encuentro entre dos mundos, un lugar donde las historias del pasado se entretejían con las vivencias del presente, creando un tapiz rico en significado y memoria. Las apariciones continuaron, pero ya no eran motivo de miedo o preocupación. Se convirtieron en parte del folclore vivo del barrio, en recordatorios de que algunos lugares son más que su ubicación geográfica o su valor inmobiliario. Son repositorios de memorias, testigos de vidas vividas y amores perdidos, guardianes de historias que merecen ser recordadas y protegidas. Y así, noche tras noche, el Café Madrigal mantenía sus puertas abiertas, un faro de luz y calidez en el corazón de la zona rosa. Los vivos y los muertos compartían este espacio en una danza eterna de memorias y historias, cada uno guardián a su manera de las calles que tanto amaban. Patricia seguía apareciendo ocasionalmente, sus ojos negros ahora llenos de una sabiduría serena mientras observaba a los clientes compartir historias sobre los espectros de la zona rosa. Y en esos momentos, cuando los últimos rayos del sol se mezclaban con las primeras estrellas de la noche, el barrio parecía susurrar sus secretos a aquellos que estaban dispuestos a escuchar, recordándoles que algunos lugares pertenecen tanto a los vivos como a los muertos, unidos eternamente en la danza de la memoria y el tiempo. Suscríbete para que la historia continúe y para acceder a nuevas historias todos los días.